Ahora, en Mañanas de Sábado, llega nuestro momento de entrevista. Bueno, le damos la bienvenida a Juan Manuel Britos, es abogado y nos va a estar hablando sobre el tema del acoso laboral. Hola. Hola, buen día. Buen Hola, día. Dolores, Gracias Vanessa. por venir. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, como primer pregunta, ¿no? Queremos que nos digas de qué es el acoso laboral, que nos puedas definir eso. Bueno, a ver, tratar de, en cierto modo, darle un marco preciso a una conceptualización tan amplia es a veces dificultoso, pero no obstante esto lo intentaré. El tema de lo que es el acoso en sí, que es preferible hablar de esta categoría general, se da en cierto modo cuando se necesita lógicamente más de un sujeto o más de una persona y vinculados entre mínimo dos o más de dos, donde uno respecto de otro ejerce alguna suerte de presión, de temeridad, que ocasiona en el perjudicado o en los perjudicados, involucrados puede haber más de uno, tanto de uno de otro lado, una suerte de lesión o de alguna situación nociva, dañina para su integridad humana. Esto es muy interesante de que cuando hablamos de integridad humana, sino de indemnidad también, de que no es solo la parte física, sino también la parte emocional, espiritual o emotiva de la persona. Esto se empezó a ver a partir de los animales, se empezó a estudiar en la psicología ya hace bastantes años, se empezó a hacer un estudio empírico de que cómo las manadas de los animales respecto de algunos siempre tomaban el foco respecto de aquella persona que era más débil en relación de algún sector u otro que era más hostiles para con eso. Ya sea por disputa de poder, ya sea por alguna situación de superioridad o por ejercer en cierto modo esta cuestión de la situación alfa, del macho alfa que se conoce. Lógicamente que depende de qué animal estamos hablando dentro de lo que es su grupo, su manada, tienen distintos tipo de conductas, pero a partir de ahí fue como se fue analizando y se traspola esto a la conducta del ser humano, donde en su faceta animal, y ya no como animal racional, demuestra este tipo de actitudes y ahí es donde se empieza a desenlazar el estudio profundizadamente. ¿Qué tipos de acosos son los más comunes o los que más se ven? Bueno, digamos? a ver, el tema del acoso es algo que nos trasvasan en toda la vida en sociedad y es una lucha constante, desde las relaciones en cierto modo humanas más mínimas entre vecinos que se ven por ahí en materia inmobiliaria, en materia familiar, y dentro de esta faceta también se ve particularmente el acoso laboral, que es una especificidad donde esta situación de violencia se ve dentro del ámbito laboral que se analiza, lo que se conoce como el moving, conocido como el moving, hay distintas clasificaciones. Dentro de las más tradicionales o clásicas para entenderlo gráficamente, está el denominado acoso vertical, el acoso horizontal, en este aspecto de que, bueno, cómo se ven las situaciones es la típica figura de aquellas situaciones que está en una situación de poder respecto de otra de inferioridad. O viceversa, en cierto modo, de aquel que está en una situación, que esto se ve en los ambientes de trabajo, tanto público como privado, no solamente aquel que tiene la posición de superioridad, sea un gerente, sea un superior, un jefe, respecto de su empleado, sino que puede ser viceversa, un empleado respecto a un superior también. Y también dentro de lo que son los pares que es el moving horizontal o el acoso laboral horizontal, es decir, que están en una situación. Esto como en una especie de situación o punto de vista geográfico para que lo puedan entender. Es a partir de ahí. Después empiezan a adquirir distintas características, ya sea de que vengan para el análisis, mejor dicho, respecto de aquellas personas que presentan alguna capacidad diferente, la situación que ya conocemos todo, más que se acerca para esta fecha el Día de la Mujer, cómo se ve esto en una mujer, en una trabajadora, que las estadísticas son alarmantes y por eso está la situación de actuar desde la tolerancia cero, desde este punto y desde una simple denuncia, una simple observación, ya
poner en andamiaje o en efectividad las medidas preventivas para evitar males mayores. ¿Cuándo se considera, digamos, que una situación es un acoso? No hay algo preciso de que nosotros agarramos y digamos, por ejemplo, cuando te agarraba y te manifestaba hoy de la cuestión de tratar de buscarle un marco general a lo que es acoso, bueno, las definiciones brindadas por viejas lecturas de manuales de psicología o de que se han dedicado de autores psicólogos, y a partir de ahí donde el derecho es que agarra y que toma la posta para hacer un estudio, habla de más de 2 o 3 actos y una periodicidad en un transcurso temporal, meses supongamos. Bueno, esto no es así, o no debería ser así. Ya ante el primer acto, donde veamos un acto que es extralimitado y que detenta la calidad de ser hostil, respecto de, supongamos, una mujer trabajadora, un maltrato, algún gesto o algo, ya hay que empezar a ver el tema de lo que es el análisis conductual de la persona en este aspecto, para evitar situaciones lamentables el día de mañana, que las cifras son alarmantes. Y lógicamente que por ahí hay situaciones que son difíciles de decir, bueno, esto sí o esto no, una mera discusión, una diferencia. Pero bien, el tema de la cuestión del acoso es un análisis de que no, por más mínimo que sea, no podemos dejar de prestarle la atención necesaria. ¿Y la legislación vigente ampara la denuncia de la víctima o vos pensás que hay que mejorar, cambiar A algo? ver, la legislación tenemos legislación tanto a nivel local, provincial, nacional y ya a nivel convencional en este tipo de cuestiones de las garantías o tratados internacionales que posean la misma jerarquía que nuestra Constitución Nacional. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces estas cuestiones normativas que se encuentran debidamente consagradas, tanto a nivel sustancial como a nivel procesal, a nivel administrativo como a nivel judicial, muchas veces llegan tarde. ¿A qué es lo que voy con esto? La burocratización del pedido, del desarrollo, de que a veces las instituciones no están debidamente capacitadas para brindarle una solución y una respuesta inmediata a quien es víctima de lo que es un acoso, una agresión o lo que fuere, muchas veces llega tarde y tenemos que lamentar hechos como los que estamos viendo. Tanto en la faceta laboral, que en la faceta laboral esto es terrible, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. En el ámbito privado se ve acoso laboral, pero la faceta dentro de lo que es el Estado municipal, provincial y nacional es muy fuerte, ya que está trasvasado por otros tipos de categorías de pensamiento, entonces termina siendo algo como muy normal convivir con el acoso y genera un daño casi irreparable en la persona que lo padece. Más teniendo, en cierto modo, la habilidad o la estructura que tiene una persona. Entonces, esta es la cuestión que hay que tener y no trabajar desde el punto de vista de lo que se llama la faz ex post de ocurrido el hecho, sino de manera preventiva y precautoria, porque hay que reconocer de que vivimos en una situación muy particular de los tiempos actuales son violentos y de esto tenemos que hacernos cargo, lógicamente. Desde cruzar un semáforo o alguien que se posó y ya le contesta de mala gana, ese tipo de conductas, hasta, bueno, cómo es uno en el día a día donde trabaja. Entonces, a partir de ahí es donde debemos trabajar mucho, desde la parte preventiva de capacitación, desde la parte preventiva del respeto, desde la parte preventiva, para no lamentar hechos lamentables. Ocurrido el hecho, bueno, ahí es donde debemos actuar. Lógicamente que cada repartición, cada institución, tanto pública como privada donde se trabaje, debe tener un protocolo adecuado para resolver las situaciones de violencia. Y esto es una actividad conjunta. Por dar un ejemplo, partiendo desde esta idea, la concepción de empresa que tiene generalmente el ciudadano común, o que tenemos gran parte todo, es de que uno es dueño de la empresa porque puso los medios de producción y contrató personal y es mi negocio. Bueno, esto ya termina siendo en cierto modo algo violento. Ya a partir del concepto de que son mis empleados, de que son mis cosas,
de que es mi empresa. No, la empresa es una organización. La empresa como organización, cada uno cumple el rol y nadie es dueño de nadie. Uno podrá tener alguna jerarquía con mayor responsabilidad, pero no sos dueño y nadie te atribuye a que vos puedas tratar o destratar a una persona como a uno se le considera. ¿Cómo queda la situación del denunciante, de la persona que se siente acosada, dentro de la empresa mientras se hace la denuncia? Después de hacerse la denuncia, digamos. A ver, acá hay que tener distintos factores, porque no hay una situación de hecho o una particularidad, algo estándar que nosotros podamos ver. Tenemos que ver, en cierto modo, de que cuando uno hace una denuncia, generalmente se está llegando a un punto de tolerancia donde ya no da más. No da más. Entonces, ya viene desmembrada la situación. ¿Qué es lo que hay que hacer? Proteger, tutelar a la víctima. A partir de ahí es donde se pueden trabajar distintos instrumentos. El tema de ver la alternativa, de hacer como una suerte de suspensión de la persona que es víctima, indagar en la situación respecto de que es victimario también, o sea, poner distintos andamiajes. Por eso yo hablaba del tema de lo que son el tema de los protocolos. Bueno, hoy por hoy hay mucho avance en lo que tiene que ver en materia de lo que es el análisis, o hay como una suerte de barómetro de situación de los ambientes o medio ambientes laborales donde podamos decir, bueno, acá se vive en un medio ambiente hostil o acá no se vive en un medio ambiente hostil. Y eso es una gran inversión que deben realizar las empresas y también el Estado como empleador. Por una situación simple, donde se trabaje en un medio ambiente laboral que no sea hostil, en un medio ambiente laboral que sea cómodo, que sea confortable, el desarrollo de las personas de las que prestan servicios, su nivel, entiéndase bien esto, no es que lo considero óptimo para el rinde productivo, pero su nivel de trabajo va a ser de una mejor calidad que cuando el ámbito es hostil. ¿Y qué tipos de peritaje se hace para investigar si hubo o no acoso? Bueno, primero el tema de lo que es peritaje y todo este tipo de cuestiones no es de que efectivamente va a haber testigos o va a haber, salvo situaciones donde se estén filmando, si hubo una agresión expresa, si hubo una agresión verbal, pero hay multiplicidad de elementos como para tener en cuenta. Desde hoy por hoy la tecnología nos traspasa a todos. Mensajes anónimos, mensajes de texto, videos, llamados, redes sociales. Esto nos expone mucho y en cierto modo estamos expuestos también al tema de lo que es el ciberacoso, que es conocido como el grooming, Claro, sí, entre otras cuestiones más. Pero si queremos indagar efectivamente que hay algo concreto, y sin duda que los análisis o los estudios que se realicen sobre la víctima, de que ha sido víctima de un acoso, un psicólogo, quien realice algún estudio adecuado, ya ahí ya no me quiero meter en la situación particular, pero la experiencia dentro de lo que es mi ejercicio profesional en el derecho del trabajo sale efectivamente dentro del análisis cuando una persona es víctima. Hacer alguna terapia cognitiva conductual, entre otros estudios más. Sale, eso está. Y se da el perfil cuando alguien es víctima de acoso, también se da el perfil de aquel que es victimario. ¿Qué pasa con esta persona, no, que no se anima a hacer la denuncia y que está sufriendo acoso? Bueno, la cuestión, que es la gran mayoría de las situaciones de hechos que se estudian, o sea, las estadísticas, básicamente hay como una cifra negra que se denomina, que no se conoce en este aspecto, de que la gran mayoría de los casos no se denuncian por temor a perder el trabajo, más en el empleo público, en el empleo privado que no hay estabilidad. El empleo público también, hay muchos contratados que son sometidos. Bueno, la Municipalidad de Paraná en este aspecto puede hablar mucho, de hace muchos años, de lo que es la manipulación, y esos también ejercen en cierto modo sobre los empleados que son contratados el tema de la situación de acoso. Particularmente sobre las mujeres se ve esto. Y respecto de aquella situación, por eso yo hablaba hoy de entender a la empresa como una organización, empresa privada. Tiene un deber el empleador, que es el deber de indemnidad, el deber de seguridad también, que detenta de que tiene que realizar un análisis y un adecuado conocimiento como un buen hombre de empleador que es, de lo que ocurre sobre la organización empresarial. Y a partir de ahí aplicar medidas preventivas, capacitaciones, debidos estudios,
para que no ocurra esto. Por eso es importante trabajar sobre la faz preventiva. Ahora bien, si vamos a ver a la empresa no como tal, sino como una unidad meramente técnica de producción, donde a mí no me interesa de que sea inconveniente o no, sino que produzcan resultados, objetivos, ahí es donde viene la situación. Y eso genera, respecto de las personas que prestan servicio, una situación que los expone más a que se den este tipo de escenarios. ¿Tá? Porque uno viene a producir y no a relacionarse. Sin duda que hay que producir en una empresa, eso nadie lo discute. Sí. Pero eso no tiene que ser lo exclusivo y llegar a un extremo de esta situación. Bueno, es muy lamentable de que aquel que no denuncia o que aquel que no haga, un compañero, su superior o algo, que no preste atención de lo que ocurre en un medio ambiente laboral, ya que los daños pueden llegar a ser perjudiciales y muy nocivos. Desde agarrar y decir los típicos casos concretos de que alguien es víctima, empieza con lo que se llama el trastorno angustiante continuo, el TAC, y después vienen los ataques de pánico, situaciones de que, bueno, desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico se manifiestan y también se ven desde lo que es la biología de la persona. Es decir, clínicamente, médicamente, se va a ver afectado con taquicardia, sudoración. Es muy común ver la situación de lo que es, ya se disparan casos de colon irritable que se conoce, con muchas situaciones muy particulares que hacen de que, bueno, el trabajador empiece a tomar licencia por 10 días, por 5 días, y uno entra a ver y no le presta atención. No, tiene problemas en su casa, no tiene... Y los disparadores generalmente terminan siendo los lugares de convivencia, los lugares de trabajo. A partir de ahí es donde se debe trabajar en la faz preventiva. Ocurrido el hecho, ¿qué puede hacer el trabajador? Denunciar. ¿Y a dónde? Ajá. ¿Dónde puede denunciar? Bueno, acá tenemos organismos. Sin duda que lo inmediato es en el lugar inmediato donde tiene que haber un protocolo reglamentario, un manual de convivencia dentro de la organización empresarial o dentro de la repartición pública, al superior respectivo o a quien esté a cargo de eso. Lógicamente, si es la persona la que ejerce, a quien se lo va a denunciar, el que ejerce este poder, y bueno, debemos ir a otra alternativa. En esto, el rol, bueno, a partir de ahí tenemos también las autoridades públicas, que es la Secretaría de Trabajo de la provincia de Entre Ríos, que tiene un departamento para lo que es violencia, con respectivos profesionales que tratan estos temas. Tal vez no del modo que uno quisiera, pero bueno, está. Y judicialmente. Judicialmente también hay remedios inmediatos y hay una ley provincial, particularmente en lo que tiene que ver situación de violencia de género, donde el juez inmediatamente puede tomar desde las medidas de ordena el cese de hostigamiento o de molestia, ¿tá? Hasta lo que puede llegar a ser fijar un impedimento de contacto con la debida perimetral que se conoce. Hasta por, así decirlo, hoy tan cuestionado también la aplicación de lo que se conoce como el botón antipánico, entre otras situaciones más. O sea, hay diversidad de elementos, pero lógicamente esto no termina de resolver el caso 100%, y estamos lamentando las situaciones de lo que estamos viviendo. ¿Y cuánto tiempo lleva ese proceso? No, es inmediato. O debería ser inmediato. A partir del pedido, como está redactado, es muy importante que se asesore jurídicamente los que estén interesados en este tipo de cosas, sean víctimas. Y dentro de lo que es la faceta preventiva, me vuelvo un poco hacia atrás, es muy importante el rol de los sindicatos trabajar en esto. El rol de las entidades sindicales en materia de la faz preventiva de la violencia, esto es determinante. Porque deben participar los delegados dentro de lo que son las políticas de redacción, son los que conocen los medioambientes laborales donde se viven situaciones de violencia, ¿no? Y los que deben estar teniendo contacto con sus compañeros y con quienes representan a los fines de lamentar un daño que puede llegar a ser muy nocivo. ¿Y hay algún organismo que se encarga de llevar estadísticas sobre estas denuncias para saber? Estadísticas precisas así de lo que digamos y podemos encontrar tanto a nivel provincial como a nivel nacional dentro del Ministerio de Trabajo de la Nación, pero básicamente es muy interesante por ahí lo que llevan organizaciones no gubernamentales que se dedican a este tipo de estudio y también las estadísticas que podemos llegar a decir que es concreto pero es minúsculas, pero que proyectadas dan números elevados, son los reclamos judiciales, donde se ven denuncias efectivamente por pedidos de violencia, porque han realizado cambios indebidos,
por baja y suba de salarios que también terminan siendo violencia, por el cambio de jornada, etcétera, etcétera. ¿Qué hace una empresa cuando el acoso es entre compañeros? Lo primero que hay que ver qué es lo que debe hacer para no llegar, que es lo que por ahí me interesa a mí. Primero, crear un ambiente confortable de trabajo. Lo que hay que analizar primero es por qué se da. Resolver la situación de lo inmediatamente tutelar a aquel que es víctima. Tutelar. Sacarlo de esa situación. Brindarle la debida atención y contención. Averiguar qué es lo que sucedió, ya que no puede ser parte ni tampoco ser apólogo de lo que es este tipo de situación, ¿tá? Porque ya no dirá alguno de que, mirá, ahora con este tema las mujeres se agarran y hacen las denuncias y los hombres terminan siendo víctimas. Particularmente me quiero centrar en el tema de lo que es mujer, y se aprovechan de este tipo de situación. Y esto no es así. Esto no es así. El empresario debidamente prudente debe actuar en la faceta preventiva más que en la faceta, por así decirlo, que resarza o repare este tipo de situación. Bueno, antes de despedirnos, porque se nos está acabando el tiempo, así que contanos, digamos, dónde está tu estudio para si alguien se quiere comunicar con vos. No, bueno, lo que necesiten, yo me pongo a disposición, les dejo mi WhatsApp, 343-458-9561, Juan Manuel Britos, lo que necesiten me pongo a vuestra disposición. Bueno, nosotros te agradecemos muchísimo y lamentamos no tener más tiempo para poder seguir hablando, pero seguramente en otra ocasión vamos a seguir tratando el tema y así que podemos... Cuando quieran y hasta la próxima.